Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hacer una revisión sobre los sistemas de coordenadas generalizadas, con lo que también continuamos avanzando en el tema de la física y la geometría. Veremos a manera de recapitulación una serie de expresiones en donde vamos a mezclar algunos conceptos que ya definimos en los materiales de trabajo, básicamente los factores de escala, pero vamos a presentar ahora, vamos a mostrar también una definición que involucra otro concepto importante y que es pues, prácticamente esta vinculación entre la física y la geometría. Posteriormente ya veremos que todo este desarrollo que hemos avanzado pues, nos va a permitir expresar ecuaciones de la física matemática en distintos campos, en distintas áreas, precisamente ocupando el desarrollo que hemos hecho sobre los sistemas de coordenadas generalizados. Y por último veremos una propiedad importante que nos permite también extender el estudio de estos sistemas coordenados. Bien, vamos a mencionar en este primer punto la construcción de un concepto muy relevante que también dependiendo del enfoque con el cual se inicie el tema, pues podrán referirlo como la métrica de un sistema. Bien, entonces vamos a definir los siguientes conceptos. Considerando un sistema coordenado ortogonal dado por U1, U2 y U3, podemos expresar los coeficientes métricos como las cantidades G11, G22, G33, como estos coeficientes que pertenecen a lo que vamos a definir como el tensor métrico. Y este tensor métrico es un tensor de rango 2 que nos va a permitir precisamente establecer conceptos como la distancia, el ángulo, el volumen en un espacio euclídeo. Y lo que vamos a encontrar por este tensor métrico o la métrica de un sistema la vamos a definir como una matriz, en este caso una matriz de 3×3, donde vemos que estos coeficientes métricos que señalamos anteriormente, G11, G22, G33, pues definen la diagonal principal de esta matriz. Esta matriz tiene algunas características, es una matriz simétrica sobre la diagonal principal. Y entonces vamos a ver que esta construcción de la métrica de este sistema coordenado pues también nos va a permitir relacionar el concepto que ya definimos sobre el factor de escala. Entonces la relación que existe entre los coeficientes métricos y los factores de escala pues es la siguiente. En esta matriz o en este tensor métrico estamos presentando ya propiamente los factores de escala que en los materiales de trabajo ustedes ya los vieron cómo se construyen, y estamos encontrando que cada uno de esos factores de escala corresponden al cuadrado, bueno, el cuadrado de los factores de escala corresponden a los coeficientes métricos. Entonces esta relación va a ser muy importante porque también dependiendo del enfoque que comencemos a darle a nuestro problema, que veremos más adelante que es siempre ser el primer paso, revisar la geometría más conveniente para plantear la solución, pues va a ser muy natural manipular estos coeficientes métricos o ya también sea los factores de escala. Y bien, entonces podemos comenzar a expresar cantidades en este sistema. Por ejemplo, una distancia muy pequeña, infinitesimal, que le llamaremos diferencial de desplazamiento en términos de los coeficientes métricos y estaría dada por esta expresión. Entonces el cuadrado de este diferencial de desplazamiento pues va a ser igual a la suma de producto del coeficiente métrico multiplicado por el diferencial de la coordenada U1 elevado al cuadrado, y así con los otros dos coeficientes métricos, y en donde ahora el cálculo de estos coeficientes métricos ya lo conocemos en términos del desarrollo de los factores de escala, y aquí obviamente estamos haciendo la referencia que corresponde a los subíndices es decir, a los que son iguales. Y esta expresión también ya la habíamos visto antes, nada más que en el desarrollo pues teníamos aquí un radical, la raíz cuadrada de toda esta expresión, pero pues finalmente es exactamente el mismo concepto. Y bueno, entonces una vez que definimos este diferencial de desplazamiento, pues la parte de trabajo vamos a verla con un ejemplo
consideremos el sistema de coordenadas parabólicas, en donde ahora nuestras coordenadas estarán dadas por mu, nu y psi. Aquí también pues ya sabemos cómo es la regla de transformación. Esta parte también ustedes en el material de trabajo vieron la lista de al menos 13, 14 sistemas coordenados en donde se presenta el dominio de las variables del sistema coordenado, la regla de transformación y el valor de los factores de escala. Recuerden que aquí pues esta parte ustedes también pueden hacer esa tarea de recuperar los coeficientes métricos, los factores de escala a partir de esa relación. Y aquí tenemos los correspondientes para este sistema de coordenadas parabólicas. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es obtener los coeficientes métricos, y para ello ocupamos la expresión que vimos hace un momento, la ecuación número 2, de tal manera que aquí podemos obtener el coeficiente métrico 1, 1, haciendo por supuesto el cálculo de la derivada parcial de la coordenada x1, la derivada parcial con respecto a mu. Una vez que lo obtenemos, la elevamos al cuadrado y sumamos los correspondientes, el cuadrado de la derivada parcial de la siguiente coordenada con respecto a mu, y eso le damos al cuadrado. De tal manera que pues aquí ya tenemos esta cantidad, que de hecho también es el ejercicio que tenemos en el material de trabajo. Y bueno, aquí aparecen ya términos trigonométricos expresados al cuadrado. Tenemos que hacer una revisión sobre las identidades que podemos ocupar, de tal manera que pues esta expresión se simplifica de una manera muy sencilla, dejando el valor del coeficiente métrico 1, 1 en términos de mu cuadrada y nu cuadrada. Y bueno, esto lo hicimos para el primer coeficiente métrico. Ustedes pueden repetir el correspondiente paso para los otros dos y llegaríamos a estos valores, de tal manera que pues ya tenemos los coeficientes métricos. Entonces lo que podemos hacer ahora es ya poder expresar estos términos, el volumen, gradiente, rotacional, es decir, todos los operadores diferenciales que también ya discutimos en los materiales previos, y entonces ir extendiendo esa relación y esa revisión para cada uno de estos coeficientes. Hay textos en la física matemática en donde a manera de compendio pues van incluyendo estas expresiones, que finalmente pues también es una guía, es una referencia, pero como lo habíamos comentado previamente, si ustedes hacen el trabajo con algunos sistemas, de tal manera que estén repasando todas las operaciones, toda la parte de diferenciación, pues finalmente es un buen ejercicio con el cual ustedes ya tendrán esa habilidad de trabajo, y sobre todo la parte de metodología. Y bien, ahora nos interesa revisar el desplazamiento infinitesimal sobre los ejes. Es decir, vamos a revisar cómo sería esta cantidad en dirección de la coordenada U1, la coordenada U2 y la coordenada U3. Y en este caso, pues precisamente sabemos que al multiplicar la raíz cuadrada del coeficiente métrico G11 en dirección, aquí tenemos el producto del diferencial en la coordenada U1, pues este sería el desplazamiento en esta dirección. De la misma manera ocurriría para la dirección U2 y la dirección U3. Y entonces ahora ya podemos construir otro concepto que sería el elemento de área, en este caso dado para la superficie U1 y U2. Entonces lo que tendremos que hacer es precisamente hacer este producto. Ya tenemos definido el desplazamiento infinitesimal en una dirección, pues lo multiplicamos de tal manera que ahora pues tendríamos aquí este primer cochete en donde nos está indicando cuál sería el elemento infinitesimal de desplazamiento en dirección U1 y el segundo en la dirección de U2. De tal manera que ahora tendríamos que el producto, la raíz cuadrada del producto de G11 y G22 multiplicada por los diferenciales de dirección 1 y U2, esto sería nuestro diferencial de área. Y bien, entonces también podríamos encontrar el elemento de volumen. En este caso, pues al multiplicar los tres coeficientes métricos, tomamos la raíz cuadrada y después también les multiplicamos por el correspondiente diferencial en cada dirección.
Y esto también en algunos textos ustedes van a encontrar que el producto de los tres coeficientes métricos se representa por g. Entonces sería g a la 1 medio multiplicada por esta otra cantidad. Y bien, entonces ya tenemos más información y podemos presentar un siguiente ejercicio. Podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área de un paraboloide de revolución con mu igual a mu 0 a partir del vértice a una altura definida por nu 0? Entonces, como ya tenemos los elementos necesarios para hacer este ejercicio, pues vamos a comenzar a hacer la indicación de que las coordenadas parabólicas con mu, nu y psi pues ya tienen estos valores para los coeficientes métricos, G11, G22 y G33. Entonces aquí esta parte ya no es necesario hacer todo nuestro desarrollo porque ya la habíamos calculado previamente. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ocupar la expresión anterior que me determine el diferencial de área. Y en este caso estamos multiplicando el correspondiente el correspondiente coeficiente métrico por el siguiente, y esto nos dejaría en términos de esta mu 0, nu, y los respectivos diferenciales en dirección de nu y de psi. ¿Cuál sería el área total del paraboloide? Que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como aclaración, hacemos aquí la observación de que en la sesión síncrona esta pregunta estaba referenciada a cuál sería el volumen total del paraboloide, que eso sería ocupando la siguiente expresión, la expresión que vimos para el correspondiente diferencial de volumen y haciendo la operación correspondiente. Y bien, entonces lo que vamos a tener para calcular el área total del paraboloide de revolución, pues sería integrar con los respectivos valores para la coordenada nu y para la coordenada psi. En este caso tendríamos una integral doble, que ya sabemos hacer el cálculo 2, de tal manera que haciendo la respectiva operación, que ustedes en un ejercicio tendrían que detallar de manera completa y explícita, tendríamos que llegar al siguiente resultado. Aquí ya tendremos en términos de mu 0 el valor del área de nuestro paraboloide de revolución. Y entonces de esta manera la construcción de estas cantidades en términos de los coeficientes métricos pues, está siendo de utilidad. Y ahora vamos a revisar en el siguiente punto por qué es importante ocupar estos sistemas de coordenadas para la parte de la física matemática. Habíamos dicho en la presentación anterior, también en el video, que el manejar estos sistemas distintos al sistema cartesiano nos permite ocupar y aprovechar al máximo las posibles simetrías que presenta el sistema coordenado, y eso pues, nos va a facilitar, nos va a generar una expresión que va a ser mucho más fácil recuperar la solución. Y entonces esta parte nos va a conectar de manera natural con el tema 2. ¿Por qué? Porque cuando tengamos un sistema, un problema bajo alguna geometría en particular, y como ya tenemos un estudio preliminar de sistema de coordenadas generalizado, podemos hacer esa transformación de nuestro problema al nuevo sistema, y entonces llegamos a una ecuación, a expresar un fenómeno de la física mediante una ecuación. Entenderemos que va a ser una ecuación diferencial, y entonces de manera natural el tema 2 nos va a servir para resolver esa ecuación diferencial. Entonces vean que de manera natural se están conectando los temas, y es algo que vamos a encontrar a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque entonces ante cada situación, ante cada problema, tendremos como puntos de partida problemas clásicos de la física matemática. Por ejemplo, el estudio del átomo de hidrógeno, el oscilador cuántico también, así como otros más. Y entonces tendremos que hacer la revisión como punto número 1, la geometría del problema. Como punto número 2, la solución a la ecuación diferencial. Vemos que al tener una ecuación diferencial, vamos a encontrar que por situaciones particulares, la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales de la física matemática son ecuaciones diferenciales de segundo orden, la gran mayoría lineales, algunas no son lineales, y entonces, de acuerdo a lo que nos dice la teoría de ecuaciones diferenciales, debemos de contar al menos con dos soluciones linealmente independientes, que veremos ya en el tema 3, que va a ser posible que
que con algunas de esas soluciones podamos construir una base completa y entonces seguimos avanzando en nuestro curso. Y bien, entonces también veremos que ya en el tema 2, en función del tipo de problema, de la geometría que se esté manejando, pues podremos elegir de manera conveniente o manera pertinente una técnica de solución. Veremos que habrá casos en donde podamos hacer una separación de variables. Eso ya lo veremos en el tema 2. Podemos hacer o presentar una solución en términos de serie de potencias y así de manera conveniente que podremos estudiar qué estrategia seguir. Bien, entonces en un primer ejemplo vamos a ver esta ecuación que ya la conocen, es la ecuación de Laplace, donde aparece el operador laplaciano. Y pues nos piden que podamos reexpresar esta ecuación en coordenadas cilíndricas parabólicas. Entonces aquí pues ya conocemos la expresión para un sistema de coordenadas cartesianas, entonces hay que seguir este camino que hemos estado planteando en el desarrollo de este tema. Aquí como punto importante pues ya conocemos una expresión para el operador laplaciano en términos de coordenadas generalizadas. Aquí vean que ya estamos ocupando de manera directa los coeficientes H1, H2, H3 que representan los factores de escala y después la respectiva diferenciación parcial con respecto a las variables que aparezcan y nuestra función escalar. Y entonces ya tenemos esta expresión que la vamos a ocupar y el siguiente punto entonces sería revisar lo que ya conocemos del sistema de coordenadas cilíndricas parabólicas. Sabemos que tenemos nuestras ecuaciones U, V y Z y pues también las respectivas reglas de transformación. Entonces recuerden que en uno de los materiales de trabajo se presentó la lista de los sistemas coordenados y ahí aparece ya también toda la información condensada, pero también recuerden que en un ejercicio lo que corresponde a este tema ustedes tendrían que hacer todo el desarrollo y mostrar de manera explícita los respectivos factores de escala. Entonces podemos ahora hacer esta combinación indistinta de factor de escala, de la métrica de nuestro sistema coordenado y aquí podemos repasar esta métrica G en términos de los coeficientes métricos. Recuerden que aquí cada uno de los elementos de la diagonal es el cuadrado del factor de escala. Y entonces tendríamos que los factores de escala para este sistema pues corresponden en un principio a que HU y HV pues son iguales y HZ vale 1. Entonces ahora ya con toda la información procedemos a sustituirlos en el operador laplaciano. Aquí estamos mostrando ya la parte sintetizada, la parte abreviada de toda la operación y entonces procedemos a hacer el cálculo de las respectivas derivadas parciales. En este caso pues ya son directas, tendría que ser una tarea bastante sencilla y pues llegamos a una expresión donde podemos factorizar al máximo, que eso también va a ser otro punto, que ustedes vayan ocupando todas estas técnicas de factorización, de simplificación, de compactación de expresiones y entonces estaríamos diciendo que el operador laplaciano en este sistema de coordenadas tendría esta expresión. Esto que tenemos aquí es el operador laplaciano que vimos en coordenadas cartesianas, también que es una expresión digamos extendida, pero aquí al tener distintas coordenadas pues ya es un cambio. Aquí por ejemplo si esta cantidad que vemos entre paréntesis que son los valores de u cuadrada más b cuadrada, pues también podría dar una idea de responder. Quizá en algún momento podemos preguntar qué representa el factor de escala. ¿Qué quiere decir esto? Más que pedirles que nos digan o que nos anoten la expresión con la cual se evalúa un factor de escala, más bien la interpretación es propiamente en la información que vemos en esta ecuación. Si comparamos la ecuación de la ecuación de Laplace en términos de coordenadas cartesianas y en coordenadas parabólicas, entonces esta cantidad que está haciendo sobre esta variable. Entonces yo creo que eso es algo que también debemos de identificar y de poder interpretar debidamente. Entonces posiblemente eso en algún momento lo retomemos ya sea para un ejercicio o para una pregunta de examen. Bien, ahora tendremos una segunda ecuación también conocida que ustedes ya conocen de la termodinámica, la ecuación de calor, pero ahora nos piden que
la expresemos en términos de coordenadas cilíndricas elípticas. Y entonces vean que aquí ya podemos tener un listado de distintas ecuaciones de Schrödinger, ecuaciones de onda, y así otro conjunto amplio de ecuaciones muy conocidas y trabajadas hasta este momento. Y reexpresarlas en distintos sistemas, pues sería un ejercicio pues algo de interesante que podemos ocupar para hacer repaso de toda la metodología de trabajo. Nos interesa ver la parte práctica. Y bien, entonces ahora aquí volvemos a hacer nuestro repaso. Tenemos nuestras coordenadas U, B y Z. Conocemos las reglas de transformación. Aquí ya aparece funciones trigonométricas de tipo hiperbólico. Entonces también es un aviso de que ustedes tengan ya un manejo bastante directo y natural de todas las identidades correspondientes para las funciones trigonométricas de carácter hiperbólico. Y entonces nuestra métrica, nuestra matriz métrica sería la que tenemos aquí, la mostramos, se ve un poquito más extendida por el número de términos que tenemos en cada uno de los elementos de esta diagonal. Y entonces nuevamente en términos de factores de escala vemos que dos factores de escala tienen el mismo valor, mientras que hz vale 1. ¿Qué hay que hacer? En el siguiente paso, nuevamente expresar en términos del operador diferencial laplaciano la información que ya conocemos de los factores de escala y después hacer la respectiva diferenciación parcial. Nuevamente llegamos a una parte en donde podemos sintetizar en este primer renglón y agrupar todo lo posible y después ya presentar nuestra ecuación diferencial, en este caso una ecuación diferencial del calor en términos de sistema coordenado cilíndrico parabólico. Entonces aquí en este cuadro vemos ya la reexpresión y entonces ya tendríamos oportunidad de dar un siguiente paso, revisar las condiciones de frontera de esta ecuación diferencial, condiciones iniciales en su momento y entonces hacer ya buscar nuestra técnica de solución. Y bueno, ahora vamos a ver ya por último lo que corresponde a una propiedad interesante de los sistemas generalizados, que en este caso mediante un ejemplo podremos ver esa propiedad. Bien, vamos a considerar un sistema de coordenadas generales U1, U2 y U3. Y lo que nos piden en este ejercicio es demostrar que estos sistemas de vectores dados por la derivada parcial de un vector R con respecto a U1, la derivada de R con respecto a U2 y la derivada parcial de R con respecto a U3, es recíproco con respecto al sistema de vectores dado por el gradiente de U1, gradiente de U2, gradiente de U3. Entonces, este ejercicio lo que nos está pidiendo es entonces lo siguiente. Tenemos que demostrar que el producto punto de la parcial de R con respecto a la coordenada UP punto, el gradiente de la coordenada UQ, pues va a valer 1 si P es igual a Q y va a valer 0 si P es distinto de Q, donde los índices P y Q corren desde 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos partir de lo siguiente. Entonces, sabemos que el vector diferencial de este vector R lo podemos representar en términos de la derivada parcial de R con respecto a cada una de las coordenadas, multiplicada por el respectivo diferencial también de las coordenadas. U1, U2 y U3. Y entonces, el siguiente paso, podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos por el gradiente, o vamos a hacer el producto punto del gradiente de U1 y eso lo multiplicamos, hacemos el producto interno con respecto a diferencial de R. Entonces vamos a comenzar con gradiente de U1, hacemos el producto punto con respecto al diferencial de R y esto nos devolvería el diferencial con respecto a U1. Y entonces lo que tenemos que hacer ya de manera completa es mostrar toda la operación. Aquí tendríamos en un primer paréntesis el producto punto de gradiente de U1 por la parcial de R con respecto a U1, diferencial de U1. En el siguiente sumando tendríamos precisamente también el producto punto de gradiente de U1 por la parcial de R con respecto a U2 y después multiplicada por el diferencial de U2 y en el último caso para la coordenada U3. Y aquí en este momento podemos adelantar un poco cuál sería el resultado de cada una de las operaciones que tenemos entre los paréntesis. Vemos que en particular esta primera cantidad que tenemos aquí al momento de hacer el respectivo producto pues nos dejaría el valor unitario, mientras que en los otros dos pues se anula.
Entonces, de tal manera que lo que estamos obteniendo es que precisamente esta cantidad del producto punto del gradiente de U1 con respecto a, bueno, multiplicado por producto punto por la parcial de R con respecto a U1 vale 1 y las otras dos valen 0. Entonces ya tendríamos el primer valor para nuestra identidad que queremos demostrar. Y entonces tendríamos oportunidad de hacer el mismo procedimiento si ahora hacemos la multiplicación con el gradiente de U2 y después en otra operación el gradiente de U3. Y entonces estaríamos obteniendo precisamente que para las coordenadas PQ, P igual a Q, tenemos un valor de 1, mientras que para las distintas vale 0. Y de esa manera hemos demostrado que estos dos sistemas de vectores son recíprocos. Entonces es una propiedad interesante de los sistemas de coordenadas generalizadas, y con esta propiedad podemos construir otro conjunto de propiedades. Pero eso ya sería una parte más de análisis y de estudio del sistema coordenado general. Pero nosotros recuerden que estaremos haciendo la parte práctica y la parte de aplicación. Bien, y entonces aquí en este momento terminamos la presentación. Las últimas dos diapositivas, recuerden que en la sesión de trabajo se dieron avisos, información con respecto a la semana de trabajo que inicia el siguiente lunes. Y por lo que pues entonces aquí concluye esta revisión. Esperemos que este material lo puedan consultar con calma. Si les gusta, denle un like por favor ahí en el botón. Y de esta manera recuerden que podemos seguir generando contenido. Estamos actualizando constantemente el canal. Ya la lista de reproducción para el curso de matemáticas avanzadas de la física ya lo pueden revisar directamente. Y de esta manera pues bueno, queremos seguir contribuyendo con material de consulta que les permita ir complementando los temas del curso. Bien, entonces con esto cerramos la sesión. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.